Bienvenido al cuarto video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 4. Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Eric Norman Contreras Sánchez, el instructor del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Vamos a continuar con el video número 4, al que vamos a hacer alusión al tema de derechos humanos, una introducción a lo que son los derechos humanos y conceptos básicos que es muy importante que conozcan como servidores públicos y en su momento como autoridades. El primer punto que tenemos es la definición, el concepto de derechos humanos. Voy a permitirme leer algunos de los conceptos para posteriormente dar una breve explicación. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza humana de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo, que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Son los derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de serlo. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son la suma de derechos individuales y colectivos inherentes a todas las personas sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, origen, religión, lengua, orientación sexoafectiva o cualquier otra característica. Se establecen y proclaman con el objetivo principal de garantizar la dignidad humana de las personas. Por consiguiente, son derechos, son prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser humanos, de ser personas. Con eso ya los tenemos, porque generaciones anteriores los han ido consiguiendo progresivamente. No los derechos humanos que tenemos hoy los teníamos antes. Hay quien dice, es que yo hubiera preferido nacer hace 100 años, hace 50, hace 200, hace 300 años. A veces no analizamos lo que estamos diciendo. Realmente los que tenían una vida digna en ese momento eran las personas que estaban encargadas de gobernar, las monarquías en la cuestión feudal, por ejemplo. Me gustaría ver esa situación de que nos hubiera tocado en ese momento. Sería una cuestión muy distinta. Por eso a veces es irresponsable decir los derechos humanos no sirven. No, sí sirven y se han conseguido. Y eso nos ha permitido tener una vida mejor, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Y por lo tanto estos derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos y que no importa nuestra edad, nuestro sexo, nuestra raza, nuestra religión, etcétera, nos va a permitir tener una vida digna, cumplir con los satisfactores mínimos para poder desarrollarnos, para poder trascender en esta vida. ¿Sí? Desgraciadamente todavía hay lugares donde no existen estos derechos humanos, no se respetan y por lo tanto su calidad de vida es menor. Y si hay diferencias hasta en los países que pertenecemos a las distintas organizaciones que se encargan de proclamar, de establecer estos derechos. En los países donde existe un mayor cumplimiento en estos derechos, conlleva que sus ciudadanos se desarrollan integralmente y tienen una vida digna. Desgraciadamente en muchos países no hemos conseguido y no hemos alcanzado esa situación. También entendiendo que hay un error muy común entre las personas de creer que los derechos humanos solamente están relacionados con los actos de autoridades como la policía y el Ministerio Público. No, los derechos humanos son mucho más amplios y tienen que ver con cuestión de salud, de educación, de trabajo, de vestido, de alimentación, que eso es lo que va a propiciar realmente la vida digna. Y si hablamos del delito, está muy estrechamente relacionado al cumplimiento de estos derechos iniciales, porque si no los tenemos, entonces esos son factores criminógenos que provocan al final del día que aumente el delito. Ustedes conocen en muchas zonas del país que desgraciadamente por no cumplir con estos derechos
Hay grupos delictivos que aprovechan esa situación y convencen a estos ciudadanos de integrarse a sus filas por la falta de cumplimiento de estos derechos. Entonces, sí es muy importante y ojalá un día se comprenda que el Estado mexicano tiene la obligación, que ya veremos en el artículo 1 constitucional. Después viene el concepto de derechos fundamentales. Para entenderlo de una manera sencilla, los derechos fundamentales son derechos humanos. Sin embargo, estos derechos humanos ya están en el derecho positivo, en este caso mexicano. ¿Qué quiere decir? Ya están en la legislación. Y por lo tanto, ya están aplicados en este momento en nuestro país. Son derechos humanos, pero ya se convirtieron también en derechos fundamentales porque están en la legislación mexicana, ya sea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas, ya sea en leyes reglamentarias, ya sea en leyes locales, ya sea en reglamentos o cualquier ordenamiento que tiene vigencia el día de hoy en México. En ese momento se convierten en fundamentales. Y después tenemos la diferencia con las garantías o las garantías individuales. A mí el día de hoy me gusta llamarlas garantías. ¿Por qué? Porque es la forma, el instrumento que el Estado le da al ciudadano para que ese derecho sea cumplido o sea protegido. Y en el caso de ser violentado, sea exigido que se resarza ese derecho humano. ¿Qué quiere decir? Son estos instrumentos que tenemos en la legislación para nosotros exigirle al Estado y a las autoridades respectivas que nos respete ese derecho humano, que no puede ser violentado y que lo puedo exigir de esta manera. Y en el caso de que me lo violentes, tengo otro instrumento para poder exigirlo. Ejemplo, el juicio de garantías, el juicio de amparo, una creación mexicana que es al final de cuentas un instrumento jurídico que ha trascendido a nivel mundial, muy importante en la defensa de los derechos humanos. Después tenemos sujetos de protección de los derechos humanos. ¿Quiénes estamos sujetos a protección? Todos. Toda persona que esté aquí en nuestro país, aunque sea extranjero y aunque tenga una calidad de esclavo en su país, no han establecido este bloque de derechos humanos, no importa, al estar aquí se les debería proteger estos derechos, se les deberían respetar. Bajo esa circunstancia también debemos entender que los primeros que debemos asumir que se deben cumplir y provocar que se respeten y prevenir que no sean violentados somos los servidores públicos. ¿Por qué? Porque estos no fueron creados para proteger al servidor público del ciudadano, fue para proteger al ciudadano de las autoridades, de actos arbitrarios, y lógicamente también fueron creados para que el Estado cree las formas para cumplir los derechos que tenemos todas las personas en este país. Después, una clasificación de los derechos humanos podemos establecer en derechos de igualdad, derechos de libertad, de seguridad jurídica, de la propiedad, políticos y sociales. Yo el que me quiero establecer en este momento es en el de seguridad jurídica. Estos derechos para nosotros como policías son muy importantes porque debemos conocer que van relacionados a que ya existen leyes y autoridades establecidas anticipadamente para cada caso y que por lo tanto nosotros debemos aplicar lo que dice la ley, no lo que nosotros creamos. Eso le da una seguridad jurídica al ciudadano y que sea la autoridad competente quien lleve el procedimiento, no otra que no establecida en la legislación. Por eso la importancia de conocer cuándo podemos hacer una inspección preventiva, cuándo podemos hacer una inspección por una investigación ya del delito, cuándo podemos ingresar a un domicilio con una orden judicial y cuándo podemos ingresar sin una orden judicial y en qué casos no lo podemos hacer, en qué momentos estamos violentados derechos humanos porque la legislación no nos autoriza
hacer ese acto. Entonces la seguridad jurídica es fundamental para nuestras áreas y entender que además de que existe la legislación, también existen facultades y obligaciones de cada uno de los servidores, en este caso en nuestras áreas de los operadores del sistema. Tenemos obligaciones, tenemos facultades y tenemos limitantes y sabemos que solamente podemos hacer ciertas circunstancias, otras no, y eso le da certeza al ciudadano de que no se han violentado sus derechos y que esa misma violación a sus derechos después puede provocar una violación a sus derechos de libertad, de igualdad, de propiedad. Entonces, sí es importante siempre tener la base de los derechos de seguridad jurídica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues leyendo todos los instrumentos jurídicos que nos competen de acuerdo a nuestras funciones para saber qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer y con eso no violentar los derechos de los ciudadanos. También se han dividido los derechos humanos por generaciones. Cada teórico, cada autor nos establece distintas generaciones, pero las más clásicas son la división por 3 generaciones, que yo estoy también de acuerdo con algunos autores que establecen una cuarta generación que explicaré al final. La primera generación son derechos que surgen por las revoluciones liberales y democráticas en los Estados Unidos y en Francia. Engloban principalmente derechos civiles y políticos. ¿Qué quiere decir? Se nos establecen libertades específicos de igualdad también, la libertad de tránsito, la libertad de religión, la libertad de expresión y también libertades políticas como es el sufragio, la asociación, la reunión. También imponen deberes negativos al Estado. ¿Qué quiere decir? Tu deber es no hacer. Si esta persona se está expresando libremente, entonces tú lo debes dejar, siempre y cuando no transgreda de derechos de terceros y no altere el orden y la paz. Entonces ahí tu obligación como Estado, tu deber es negativo, es un no hacer. No puedes interferir con estos derechos. Ok, él tiene la libertad de una creencia religiosa. Si él quiere ser cristiano, musulmán, budista, debes dejarlo, siempre y cuando no moleste a terceros, siempre y cuando no altere el orden público, no violente otros derechos. Final de cuentas, es un deber negativo como Estado que tienes. Tienes que dejar al final de cuentas que las personas se asocien. Tienes que dejar que voten al final del día políticamente y decidir sus representantes, sea cual sea su decisión. Tienes esta libertad y que el Estado te tiene que proteger y por lo tanto es un no hacer por parte del Estado para que se cumplan este tipo de derechos. Tenemos una segunda generación, está muy bien, es muy bonito que tengamos libertades, que podamos expresarnos, que podamos votar, que podemos decidir una religión, que podamos decidir cuántos hijos tengamos, podemos decidir con quién casarnos. Sin embargo, también es muy importante la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión cultural. Entonces, derivados de movimientos obreros y campesinos en Europa y América durante los siglos XIX y XX, donde se ve que hay una desigualdad tremenda entre los que gobiernan y entre los que tienen, y entre los gobernados y los que no tienen, que no puede satisfacer, ¿sí?, sus necesidades principales y que no pueden tener una vida digna y un desarrollo derivado de que no tienen estos derechos. Y por lo tanto, en esta generación ya se engloban los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, ya tenemos derechos a una educación, a un trabajo, una vivienda, derechos de salud, de seguridad social. ¿Qué quiere decir? Derechos colectivos, que lógicamente mi disfrute es individual, de acuerdo a mis elecciones, de acuerdo a mi vida y mis decisiones. Sin embargo, son derechos colectivos porque les pertenecen a todos y al final de cuentas va esto a conllevar un bien común y va a organizar una sociedad de una mejor manera. Y aquí sí imponen, en vez de deberes negativos al Estado, ahora sí deberes positivos. ¿Qué quiere decir? De hacer. Ahora tú, Estado, con lo que recopilas, lo que recoges de los impuestos,
entonces los vas a invertir para generar este tipo de circunstancias. Hospitales, escuelas, alumbrados, servicio de agua, servicio de luz, etcétera, para tener una vida digna. Ahora sí yo te puedo exigir que hagas. A mí como Estado no me estás regalando nada. Esa es tu obligación. El cumplir estos satisfactores que se derivan del dinero de los mismos ciudadanos, de la población, que al pagar impuestos te tengo que exigir que se cumpla. Uno de ellos es la seguridad pública. Al final de cuentas, tú tienes el derecho de exigir que nosotros hagamos, tú como ciudadano, que nosotros hagamos bien nuestro trabajo en el área de seguridad pública. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos a ello. Es un derecho humano que tienes y es una función de Estado a la que nosotros aceptamos trabajar y buscar cumplir con ello. Entonces, esa es la segunda generación. La tercera generación surge en las Naciones Unidas en la época actual, del trabajo en el seno de organizaciones multilaterales para atacar las amenazas y retos globales de la humanidad. Tenemos así que esta tercera generación de derechos es un reconocimiento a la riqueza, por un lado, y a las amenazas comunes, por otro lado, relacionados con todos los pueblos del mundo. Derivado de las guerras mundiales y de distintas guerras que hubo en el mundo, al final de cuentas nos dimos cuenta de la soberanía que debe tener cada país y que debe ser respetada, y que por lo tanto no debe ser amenazada por los países con mayores condiciones económicas, militares, etc. Por lo tanto, en esta generación de derechos humanos se establece esta circunstancia de respetar la soberanía de estos países, de todos los países, pero además ser solidarios. ¿Qué quiere decir? Que hay países con mayor economía y otros con menor economía, y por lo tanto, para llevar una mejor vida dentro de esta planeta Tierra, necesitamos apoyarnos, ser solidarios en distintas circunstancias para que mejore la economía de los diversos países, y con eso buscar la restauración de la paz y el respeto de los derechos humanos en la humanidad. También se refiere a estas cuestiones ecológicas, el respeto al medio ambiente, porque al violentar esto no solamente estamos afectando a mi vecino, estamos afectando a todo el mundo y a las generaciones posteriores. Si no empezamos a cuidar lo que son los recursos, la manera en que se protegen, la manera en que se desarrollan, cada vez nuestro medio ambiente va a traernos mayores complicaciones, y las generaciones que vienen no les vamos a dejar un planeta donde sea un lugar para vivir dignamente. Entonces tiene que ver mucho con las circunstancias también del medio ambiente. Entonces, en resumen, tiene que ver principalmente con la cuestión de solidaridad entre las naciones y con las cuestiones de protección del medio ambiente. Yo también me refiero a una cuarta generación, que algunos teóricos lo han establecido, respecto al mundo que estamos viviendo de la informática, de las tecnologías de información. El derecho que tenemos todos los seres humanos de hacer uso de ellos y poder contar con ellos. Un ejemplo claro es el Internet. El Internet es un derecho humano al final del día, porque el Internet te provoca información. El Internet no solamente son juegos, no solamente es Facebook, no solamente es entretenimiento, también es una información enorme de todo tipo y de todos los rubros. Entonces, para que todos estemos en una situación de igualdad, pues lógicamente se requiere que todos tengamos acceso al Internet. ¿Por qué un niño de ciertos recursos económicos altos en su casa tiene el Internet fácilmente? Y qué bueno, así debería de ser para todos. Pero ¿por qué hay millones de niños en el mundo que ni siquiera tienen acceso a un instrumento tecnológico, un TIC de información para poder conectarse, menos poder conectarse, y por lo tanto está en desigualdad con el otro niño en información?
no puede obtener toda la información que está proporcionado este medio informático. Entonces, por eso, esta cuarta generación se refiere a estas cuestiones de la informática y del desarrollo tecnológico al que hemos llegado. Características de los derechos humanos: son universales porque son para todas las personas, sin distinción alguna. Son inalienables porque no te los pueden quitar, no te los pueden cancelar, no te los pueden destituir, no puedes renunciar a ellos, no les puedes decir, ¿sabes qué? En este momento te regalo 30 minutos o te vendo 50 minutos este derecho humano que tengo. No, simplemente no se te pueden despojar, tú no puedes renunciar de ellos, nadie te los puede cancelar, salvo en los casos, lógicamente, que tú violentes algún derecho humano. En ese momento se te va a suspender, como en la comisión de algún delito, donde se te va a privar de la libertad. Son incondicionales porque no se pueden limitar, ¿sí?, solamente a los derechos de los terceros. Tú los tienes y tú los puedes ejercer como tú gustes, siempre y cuando no violentes los derechos de un tercero. Son indivisibles e interdependientes. ¿Por qué? Porque están relacionados entre sí. Para ejercer uno necesitas el otro. Ninguno es más importante que el otro. Todos están unidos, están concatenados al final de cuentas, y para tener una vida digna realmente se necesita que se cumplan todos. Son imprescriptibles porque no prescriben en el transcurso del tiempo. No tienes marcada en tu piel un código de barras, una fecha de caducidad que te diga el derecho a la igualdad te caduca el 23 de diciembre de 2023. No, no van a transcurrir, no van a prescribir por el tiempo, siempre los vas a tener. Y son progresivos. ¿Por qué? Porque no hay retroceso, al contrario, ¿sí?, se van aumentando. Y si ya hubo la conquista de uno, no lo puedes quitar, al contrario, tienes que ver cómo progresa y qué otros derechos se van integrando a este paquete al final de cuentas. Ejemplo, pues lógicamente ahorita hablamos de derecho al internet, pues lógicamente hace 50 años no existía. Ahora hay una progresión en lo mismo y se cumple con ello. Muchos de ustedes saben que hace años las mujeres no podían ni siquiera votar. El día de hoy se puede. Y ya no se puede quitar ese derecho, al contrario, cada vez debe haber más conquistas de derechos de las mujeres para poder realmente estar en un estado de igualdad con los hombres. Entonces, la progresividad es que todo lo que se va obteniendo no se puede, ¿sí?, quitar, y además tienen que ir aumentando los derechos humanos. Es importante también entender que en 2011, el 10 de junio, hubo una reforma publicada en materia de derechos humanos. La mayoría conoce perfectamente la reforma al sistema de justicia penal en 2008, el 18 de junio, pero muy pocos tienen conocimiento que hubo una reforma muy importante el 10 de junio de 2011 en 11 artículos referentes a los derechos humanos: el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y el 105. La base de esto, pues, lógicamente es el artículo primero, que nos dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Entonces nos está diciendo desde un inicio que al final del día ya tenemos el derecho de gozar, ¿sí?, estos derechos humanos que están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. En el párrafo del artículo primero constitucional precisa que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí tenemos dos principios muy importantes: el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la interpretación de la Constitución con los tratados internacionales, el control va a ser, se va a aplicar el que más favorezca en derechos humanos. Y también tenemos el segundo punto:
de todas las legislaciones, incluyendo los tratados internacionales, la Constitución o nuestra legislación, siempre se va a aplicar lo que más te favorezca en materia de derechos humanos. Ese es el principio pro persona o pro personae. La interpretación de normas implica el sentido que se les debe dar, considerado en materia de derechos humanos tanto las normas constitucionales como las contenidas en tratados internacionales. El párrafo contempla también el principio pro persona, lo que comentamos, que encamina a que si hay dos interpretaciones posibles, siempre se va a aplicar la que protege más a las personas. Si existen dos o más normas referentes a un mismo derecho, se aplica la que favorezca mayormente en materia de derechos humanos. Y aquí también entender. Entonces, sí, los que estudiamos derechos siempre nos establecieron la jerarquización de la legislación y donde la Constitución siempre era la punta. Sin embargo, el día de hoy en materia de derechos humanos, conforme a lo que establece la Constitución, pues los tratados internacionales y la Constitución están a la par y se va a aplicar lo que proteja mayormente derechos humanos. Y por lo tanto, vamos a ver un poquito nuevamente de este artículo primero constitucional. Ya lo que mencionamos hace unos momentos ya no lo referiré, pero otros puntos que sí quiero establecer. En este primer artículo, en el primer párrafo, nos dice que todos vamos a gozar los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y esa palabra reconocer también es muy importante, porque al final de cuentas antes nos decían que otorgadas. A nosotros no nos otorgan esos derechos, el Estado no nos lo está otorgando, nos lo reconoce porque ya los tenemos por el simple hecho de ser humano. Entonces, así como también tenemos las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y ese punto también es muy importante. Tenemos los derechos humanos como tal, y no me los puedes restringir, salvo, ni suspender, salvo en casos específicos que la misma Constitución o las leyes te establezcan. El punto que les comenté, si yo cometo un delito en flagrancia, tú como policía vas a privarme y me vas a suspender ese derecho a la libertad que tengo en ese momento, y después voy a llevar un procedimiento y al final se va a dictar una sentencia, y si es condenatoria puede haber una pena privativa de libertad. Claro, ahí hay una suspensión al final del día, pero se tiene que establecer un procedimiento para ello. Entonces, en su momento sí se podría hacer. También todas las autoridades en el ámbito de su competencia, por lo tanto, tienen la obligación. Nosotros como policías tenemos la obligación de que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Como autoridades inmediatamente tenemos ello. ¿Cómo voy a respetarlos? Pues conociéndoles, sabiéndolos. Entonces, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, principios que ya habíamos explicado anteriormente. Y por lo tanto, el Estado en genérico deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, bajo este contexto tenemos, la autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es promover? Tiene el objetivo de darle información al ciudadano, ¿sí?, para que conozca cuáles son sus derechos y cuáles son los derechos que tiene que respetar. Y también dentro de las instituciones del gobierno del Estado se debe promover para que los que trabajan en ellas puedan cumplir con su cometido. Respetar, debes abstenerte de cometer actos de violación directa de los derechos humanos. La ley te pone, como comenté, límites, entonces respeta lo que te está estableciendo la legislación y no hagas lo que no te corresponde violentando derechos de los demás. Proteger, debes tomar medidas necesarias
para que los particulares no cometan violaciones a estos derechos a otras personas. Si hay una manifestación, si hay este derecho de asociación, yo tengo que ver la manera de proteger que estas personas puedan seguir expresándose sin que otros los molesten, los afecten, los violenten. Pero también tengo que proteger a los otros ciudadanos que no están a la manifestación para que los que lo están haciendo no transgredan también los derechos de los otros. Garantizar, tienes que realizar todas las acciones necesarias para asegurar que todas las personas, sin ningún tipo de distinción, puedan gozar y ejercer sus derechos, sobre todo cuando se encuentran en situaciones en las que no pueden ejercer por ellas mismas sus derechos. Si yo estoy en un acto policial donde se está violentando un derecho humano, donde se está cometiendo un delito, pues entonces yo tengo que asegurarme de actuar con mis funciones policiales para, en su caso, hacer una detención, poner a disposición del Ministerio Público y empiece un procedimiento penal para garantizar los derechos de esta persona a quien le está siendo violentado este derecho y que no pueda realizar esta acción. Y ya el Estado, como lo comentábamos, tendrá la obligación más bien de prevenir las violaciones de derechos humanos, que no se violen estos, de investigar en el caso, ¿sí?, de que alguien haya sido víctima de una violación de derechos humanos, ya sea por una vía judicial o no judicial. También de sancionar, al final, si después de esta investigación se establece que sí hubo una violación de derechos, entonces, ¿cómo va a ser sancionado la autoridad o la persona que violentó estos derechos y reparar las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué quiere decir? Ok, muy bien, sí se te violentó, ya se sancionó, pero ahora ¿cómo te la voy a reparar para que este derecho sea resarcido o la forma que sea menormente violentado? Después, los derechos humanos son productos del desarrollo de la sociedad, y en la medida que esta última ha evolucionado, los derechos mencionados se han ido multiplicando y universalizando. Lo que comentaba, lógicamente con el tiempo han ido de manera progresiva y por lo tanto se han multiplicado. No son los mismos los derechos que teníamos hace 100 años a los que tenemos hoy, y no van a ser los mismos que existan dentro de 10 años, porque hay una evolución histórica, y que por lo tanto se van creando o se van estableciendo mayores necesidades, y además el pensamiento también va progresando. Conceptos relacionados que debes conocer de derechos humanos. El primero es estereotipos. Son percepciones que tenemos sobre ciertas circunstancias, sobre ciertas personas. Es que mira, esta persona tiene tatuajes y se viste como este grupo delictivo. Vamos a poner el ejemplo, Mara Salvatrucha, pero no porque sea Mara Salvatrucha o tenga un aspecto específico, lo vas a estereotipar y vas a decir esta persona comete delitos o va a cometer un delito. Al final de cuentas jamás puedes establecer estereotipos en las personas, porque a veces eso hace que nos justifiquemos en nuestra actuación policial, pero realmente no está justificado. Estás violentando derechos humanos por estar estereotipando a las personas. Discriminación es muy similar a lo que comentamos. Tienes el estereotipo y como ya tienes un prejuicio sobre esa persona, entonces la discriminas, excluyéndola o distinguiéndolo solo sobre los demás por esta característica que tiene. Puede ser hasta por un pensamiento religioso, puede ser por una condición social o económica, por una cuestión de situación de vulnerabilidad que tenga, por el sexo, por la edad. Y ello provoca que lo excluyas o lo restringas en ciertas circunstancias. Tenemos la cuestión de equidad. La ley habla de igualdad, pero muchas veces para llegar a la igualdad se requiere hacer actos de equidad. Voy a poner un ejemplo simple y después lo voy a llevar a la legislación mexicana. Si estuviéramos en clases presenciales, yo les dijera para el segundo día
para entrar al aula van a tener que tocar un timbre que voy a poner aproximadamente a 2,30 metros de altura. Los que toquen el timbre van a poder entrar. De inicio es un lineamiento igual para todos. El que toque puede entrar. Sin embargo, no me estoy dando cuenta que todos somos diferentes y que necesitamos también poner lineamientos de equidad para llegar a la igualdad. Ok, alguien que mide 1,80, 1,90, pues va a llegar extendiendo su brazo a esta circunstancia. Pero además la indicación es: no puedes usar ni bancos, no puedes usar sillas, no puedes ponerte de puntitas, no te pueden cargar, etcétera. Por consiguiente, solo los que parados puedan tocar el timbre entran. Entonces, los que tenemos una estatura más baja, pues lógicamente no vamos a poder tocar el timbre y no vamos a poder entrar. Para llegar a la igualdad, a pesar de que el lineamiento es para todos, tenemos que hacer cuestiones de equidad. Voy a tener que establecer un lineamiento donde puedes usar una silla, puedo permitir que un compañero te cargue, etcétera, para tocar el timbre. Entonces, en ese momento, con estos principios de equidad, ya llegamos a la igualdad. Ejemplo, en el sistema penal acusatorio, pues lógicamente hay este principio de igualdad entre las partes. Sin embargo, ¿qué pasa si una persona es sordomuda? ¿Qué pasa si una persona pertenece a un pueblo indígena? ¿Qué pasa si una persona es extranjera y no habla el español? Etcétera. Pues al final de cuentas, entonces necesitamos principios de equidad para llegar a la igualdad. Vamos a necesitar intérpretes, traductores, instrumentos específicos para ciertas condiciones que existen. En el caso de las mujeres, se da mucho esta circunstancia. Hay quien se queja: ¿por qué hay el feminicidio y no hay un delito que castigue a quien mata violentamente a un hombre? No, porque al final de cuentas, el día de hoy existe una situación de violencia excesiva contra las mujeres que ha sido histórica y que no hay una igualdad real. Y por lo tanto necesitamos lineamientos de equidad y también necesitamos áreas especializadas de atención de víctimas a mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque no ha habido una igualdad, y para llegar a ella, ojalá un día con estos instrumentos de equidad podamos llegar a ello. Sin embargo, es un trabajo muy extenso que se tiene que realizar para llegar a ello. Y ahí vemos la cuestión de perspectiva de género. Debemos entender que en cada situación donde exista en nuestra actuación una mujer involucrada como víctima o también como persona que comete el delito, debemos entender que está en una circunstancia distinta a la que está un hombre. Y por lo tanto hay protocolos que debemos seguir, que ya hasta están publicados en el diario oficial. Por ejemplo, en la atención a víctimas de mujeres víctimas de violencia familiar, ya está establecido el protocolo. Debemos seguir estos protocolos para verlo con perspectiva de género. Después tenemos un enfoque diferencial y especializado. Entender que no todos hemos tenido las mismas condiciones y las mismas facilidades, y por lo tanto hay circunstancias que tenemos que hacer para que la igualdad llegue a todas las personas. El ejemplo de violencia familiar: muchas veces compañeros me dicen: oiga, licenciado, es que 10 veces me han hablado de esa casa, y al final del día ya sabemos que la mujer no va a ir a denunciar. Entonces pues ya nos cansamos de estar yendo. Pero pues es que es tu obligación seguir yendo. Y lo que debemos entender es: posiblemente tú no comprendas por qué esa mujer ha sido violentada en innumerables ocasiones y muchas veces ha llamado al 911. Sin embargo, al llegar se arrepiente. Pero tú no sabes por qué lo hace. Tú no estás en tus zapatos, no has pasado por lo que vivió ella, y por lo tanto esa decisión que está tomando es por lo que ha vivido, por una historia previa en la que tú no has estado. Es una situación diferente a la que tú has vivido. Es una situación diferente a la que vive la población indígena en México, a las personas de situación de calle.
a los niños, a personas de la tercera edad, a grupos en una situación de vulnerabilidad. Entonces lo que debemos entender es esa circunstancia, que no todos estamos en la misma circunstancia y que en cada caso tú tienes que dar un enfoque diferencial y especializado, lógicamente sin violentar lo que establece la legislación. Vulnerabilidad y grupos vulnerables. Vulnerabilidad es esta situación de riesgo que se encuentran algunas personas en determinado momento. Algunas cuestiones que tienen es lo que provoca esta circunstancia y por lo tanto muchas veces están en un grupo en situación de vulnerabilidad. Ahora, la discapacidad es una deficiencia físico, mental o sensorial de naturaleza permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. ¿Qué quiere decir? Es esta circunstancia en que me encuentro que alguna actividad no me la permite hacer y como la sociedad no ha establecido estructuras para que yo logre hacer esa actividad sin ningún problema, entonces me encuentro con una discapacidad en ese momento, provocado por esta cuestión que tengo, más la situación económica y social de mi entorno. Y a estas personas les llamaremos una persona con una discapacidad. No le llamaremos un discapacitado, una persona con una capacidad diferente. Es una persona que tiene una discapacidad derivado de lo anteriormente mencionado. Y por último tenemos la parte del lenguaje incluyente, que es lo que acabamos de mencionar. No le vamos a llamar discapacitado. Una persona con una discapacidad. No la vamos a llamar una persona vulnerable. Una persona en una situación de vulnerabilidad o perteneciendo a un grupo en situación de vulnerabilidad. No le vamos a llamar a las personas un negro, no, un afrodescendiente, un afroamericano. Cada circunstancia para no discriminar, para no ofender, incluir a todos bajo un mismo contexto. Y por último, la invisibilización, que quiere decir, son grupos específicos de personas que las cuestiones y los mecanismos culturales, sociales, hasta legales, no los hemos volteado a ver. Hay invisibilización, no nos damos cuenta de lo que ha sucedido. El ejemplo con la violencia con las mujeres. Se hizo algo sistemático, común, creer que estaba bien. Se invisibilizó que era un problema. Está pasando con la violencia en contra de los niños. Nadie pone atención a ello. Creemos que no pasa y que además no tiene una consecuencia y que no estamos violentando sus derechos. No, claro que se está violentando. Claro que estamos causando una afectación. Claro que hay violación de derechos humanos de los niños. Pero estamos volteando hacia otro lado y estamos estableciendo que no pasa nada por ello. Con ello concluimos esta breve explicación sobre derechos humanos. Espero les haya servido. Estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Ha terminado este cuarto video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal. Si ya estás listo, responde tu evaluación.